al asambleísta Diego Ordóñez. Él integra la bancada legislativa de CREO. Un saludo de todo el equipo. Ramiro Cepeda inicia este diálogo. Don Diego, buenos días. Siempre lo tomamos a usted trasladándose de un punto a otro. ¿Se va yendo a alguna fiesta? Primero de diciembre, ya las fiestas de Quito, ¿o va a trabajar? A trabajar. Pero bueno, debe haber un campeonato de 40 por ahí por el camino y que ustedes son buenos para eso. No, en realidad yo no soy muy fiestero, le cuento. Ah, ya. Así que las fiestas de Quito a mí me pasan un poquito de lejos. Bueno, comenzamos a decir mentiras ahorita ya. Diego, poniéndole era un poco de humor. El día viernes, en el seno de la Asamblea se dio un hecho que para quienes hacemos lectura política, ya, no son hechos casuales. Bienvenido sea si hubo un acuerdo. Yo no me voy a erizar la piel por un acuerdo político, ya. Que se dio el resultado que el gobierno esperaba, se dio. Que hubo una concurrencia de hechos que no se dieron cuenta, eso sí no lo creo. Se nota que ya hay un operador político. Eso es interesante para el gobierno. ¿Qué viene después, Diego? El gobierno intentó desde el inicio llegar a un acuerdo, ¿no?, con varias fuerzas políticas. Por eso dedicó tanto esfuerzo en la Comisión de Desarrollo Económico, junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno, para precisamente encontrar un texto que permita lograr la votación. En ese intento, pues se llegó al Pleno con un informe de mayoría que fue aprobado por 6 votos en la comisión y que ya a ese momento, lamentablemente, no contaba con los votos porque la bancada de Izquierda Democrática pues seguía planteando exigencias imposibles, ¿no? Yo diría con el antecedente de que benefician a X o Y persona. El bloque Pachacuti también planteó otras opciones que son imposibles, y el correísmo pues había planteado otro proyecto de reforma, ¿no?, que se contenía en el informe de minoría. Y bueno, luego que se dio la votación, lo que hicimos personalmente yo es sentarme a ver qué pasaba en el resto de la sesión. Y esto es como cuando se produce una carambola, ¿no? Se produjo una carambola, pues, y los hechos terminaron como terminaron, ¿no? Y claro, lamentablemente, no se pudo aprobar ese informe de mayoría, que habría sido bueno en la medida en que habían algunos cambios que muchos sectores pedían, y la ley al final del día entró en el texto íntegro, tal como decía un editorial de un periódico de Quito, sin cambiarle ni una coma. Esto fue lo que sucedió el viernes. En adelante, ¿qué es lo que viene? Y esto me parece que es lo fundamental, ¿no? Esta ley, Ramiro, lo que establece es un régimen transitorio para la recaudación sobre el patrimonio, de una contribución sobre el patrimonio a las personas naturales y a las personas jurídicas, pero establece una serie de otros cambios que son fundamentales. Reducción de impuestos del IVA, del ICE, ¿no?, eliminación del impuesto a las herencias, una cantidad de reformas al Código Tributario que le garanticen al contribuyente, a la empresa, al emprendedor, a la persona natural, certezas y seguridad jurídica, que es lo que afecta significativamente, más que las tasas contributivas, la inseguridad en cuanto al respeto a la ley de la administración tributaria. Establece otros cambios en temas petroleros, en temas mineros, en temas financieros. Esto va a ser muy importante, porque mire usted, hay una norma del correísmo, la norma que fue cambiada, que impedía que quienes tienen inversiones en sectores financieros puedan invertir en otras actividades de la economía. Yo decía en algún momento, ¿no?, que un banquero no podía tener ni un carro de salchichas en el Ecuador. Bueno, eso se ha cambiado, de manera que los rendimientos o las utilidades o los dividendos que reciba una persona que está vinculada al sector bancario no tenga que expatriarlos, sino que puede invertirlos localmente. Eso es un cambio muy importante, entre algunos otros, ¿no? Y lo fundamental es
estos efectos positivos que va a tener la economía. Y otro añadido, ¿no?, que me parece muy importante, es que el Ecuador ya en este momento ha habilitado, y lo comentábamos en la última conversación con ustedes, que fluyan los recursos de los créditos que el Fondo Monetario Internacional ofrece al Ecuador para financiar su abultado déficit. Y en adelante, poniendo en orden las cuentas fiscales, estabilizando el presupuesto del Estado, estabilizando la economía estatal, damos una señal de que el Ecuador es un país que sirve o es un escenario amigable para la inversión. Ya se han visto algunos efectos, ¿no?, importantes, interesantes. Ustedes revisan, el Ecuador tiene en este momento, creo que ya lo mencioné la vez pasada, una reserva internacional de libre disposición que es récord desde el 2010. Hay contratos de inversión ya en este año de alrededor de $2.000 millones. El gobierno ya firmó o ya constituyó la Secretaría Técnica para asuntos obras, las asociaciones público-privadas. De alianza público-privada. Bueno, eso viene por delante. Ahora ya viene la reactivación. Y hay que analizar cuáles son los escenarios para viabilizar los otros dos componentes de la reforma que estaban incluidas en la ley, la que se llamó de creación de oportunidades. A eso precisamente yo iba a llegar en este momento, pero solo glosándole una parte de su respuesta. Para que se produzca una carambola tiene que haber un buen billarista, así que las carambolas no son por accidente. Ya, glosado eso, ahora sí vamos a la parte laboral, y vio que yo tengo algo de razón cuando se ríe así. El tema laboral, está claro, Diego, que hay que seguir conversando y encontrando un punto de encuentro. Y este punto de encuentro es un ceder, pero usted narró en la respuesta que hay posiciones intransigentes de actores políticos que hacen casi impracticable esta cuestión de conversar, porque yo acepto y concilio en la medida que tú cedas todo. Se quedaron mal acostumbrados después del 14 de mayo en que el gobierno lo cedió todo. Y no pueden en la vida, ninguna relación, ni de pareja, ni comercial, ni nada, una parte ir cediendo todo, porque ahí ya no hay negociación, sino hay sumisión. Algunos sectores políticos han tenido la lectura equivocada de que hay un gobierno débil, de que hay un gobierno que no tiene soporte electoral, decían, ¿no? Y piensan pues que en ese escenario pues pueden venir a poner el pie encima. Y esto me parece a mí que refleja lo que los sectores indígenas y algunos sectores sindicales han intentado hacer con el gobierno, ¿no? Pensar que se podrían reproducir las circunstancias lamentables, penosas, condenables de octubre del año 19, y pues llegan con exigencias, ¿no? Me bajas el precio de los combustibles, me quitas esto, si no, no hablamos, y a la hora y en el día y con quien yo te diga. Bueno, esos han sido los planteamientos de algunos sectores sociales para hablar con el gobierno. Y el gobierno ha ido avanzando, ¿no?, sin estridencias, y ha ido avanzando, pues, canalizando, digamos, el diálogo en los términos en que la racionalidad exige, respetando a las contrapartes, pero exigiendo respeto de las contrapartes. Este es un primer elemento. Uno segundo. Lo que sucedió el viernes es la evidencia del fracaso del debate en el cual las partes en controversia salen conformes las dos partes. Hay un principio en teoría de juegos, ¿no?, el de la suma cero. Suma cero. Yo todo lo que yo gano pierde el otro, todo lo que yo pierdo gana el otro. Y ese es un proceso de negociación. Eso tiene que ver con un modelo de negociación que es insostenible en el mediano y el largo plazo. Insostenible. Usted puede hacer un negocio en esos términos cuando compra un auto, porque al final se va y ya no vuelve a ver al auto. Pero cuando usted tiene una relación de largo plazo, hay que buscar mecanismos en donde todos ganemos, que es la contraparte al concepto de la suma cero, es ganar.
Y esto es lo que muchos sectores políticos, y en realidad es un problema atávico de la política ecuatoriana, no logran entender. Tenemos que buscar puntos en los que ganemos ambas partes, no tratar de destruir al otro por ganar lo que yo quiera. Y esto no tiene sentido. Y esto es un principio de negociación del gobierno, que no quiere ser debilidad, quiere decir reconocer la existencia del otro, que es también pues, una cosa novedosa después de haber vivido 10 años de un sistema opresivo que negaba la existencia del otro. Antes... En lo laboral hay posturas muy, muy radicales, infranqueables, ¿no? Necias, tosudas. Entonces, habrá que ver los mecanismos, ¿no? Para poder franquear esas barreras, esas murallas, ¿no? Y darle al Ecuador una nueva ley laboral que es fundamental, que sobre todo se oriente a permitir que los pequeños y medianos emprendimientos no tengan pues un sistema laboral que es en casos extorsivo, que impide pues que cualquier persona pueda decir que va a invertir corriéndose los riesgos de contratar personas y crear trabajo. Entonces hay que darle esa respuesta al país, y bueno, eso es parte de los retos políticos que el gobierno tiene para salir adelante con esta iniciativa. Sí, yo coincido con usted en el análisis, pero el viernes ganaron todos. Ganó el gobierno con la aprobación de la ley y ganaron los partidos que se abstuvieron y que provocaron esa suerte de resultado al no mojarse el poncho. Siguen conservando una supuesta virginidad. Pero en todo caso es mi lectura y yo respeto la suya. Le paso a Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. ¿Cómo le va, Diego? Tal vez profundizar un poquito más en el tema. Me parece muy interesante. A veces los ecuatorianos nos perdemos de un tema que usted anotó al inicio, ¿no? El hecho de que, de acuerdo al ordenamiento jurídico actual acá en el país, muchos empresarios dedicados a actividades financieras, actividades bancarias, se ven imposibilitados de invertir en otros sectores, en otros renglones de la economía nacional. Y esto, sin lugar a dudas, lo que abre la puerta es para que, si yo no puedo invertir en otros sectores, invierto fuera del país. Con las reglas que deja establecida la normativa que entró en vigencia este lunes, ¿se abre esa posibilidad, Diego? Se abre la posibilidad de que muchos ecuatorianos puedan repatriar capitales. Miren, visto desde el lado positivo, que es de donde yo voy a ver, en contraposición a aquellos que en todo ven negativo, el que se establezca un mecanismo para la regularización de activos en el exterior es también una gran noticia para la posibilidad de que los ecuatorianos que tienen dineros en el exterior puedan repatriarlos al Ecuador. ¿Qué sucedió durante el gobierno de Correa? Muchísimos ecuatorianos pusieron a salvo sus capitales. 8:54. A ver, estamos perdiendo la señal con el asambleísta Diego Ordóñez. Porque tenía que siempre... Sí, bueno, está conduciendo, ¿no? Asambleísta, lo escuchamos un poco entrecortado. No, se quedó parado. Bueno, no está conduciendo, él va de copiloto, ¿no? Sí, tenemos esta dificultad. A ver, ahí asambleísta. Sí, ahí, perfecto. Ahí estamos. Sí. Yo le decía que durante el correísmo, muchos empresarios, muchas personas con dinero, se asustaron con la posibilidad de la desdolarización. Correa era un permanente defensor de recuperar la moneda nacional y desdolarizar la economía. Y eso hizo que muchos ecuatorianos sacaran sus recursos al exterior. Y en ese momento, pues, vino una nueva disposición que era la de la obligatoriedad de declarar el patrimonio. Y muchos ecuatorianos, esta es la verdad, dejaron esos dineros en el exterior y no declararon esos dineros en el exterior. Bueno, ahora se establece un mecanismo para que, mediante el pago de una contribución, esos activos se puedan regularizar, se puedan declarar, ¿no? Y en el momento en que usted ya puede regularizar, es
está en perfecta libertad y posibilidad de tomar su dinero y volver al Ecuador, depositarlo en el Ecuador. Mucho más cuando en el Ecuador en este momento ofrece, certeza, certidumbre, ¿no? De que no vamos a desdolarizar, que vamos realmente a fortalecer la dolarización y que pues no va a haber atentados contra la propiedad privada, daños contra aquellas personas que generan, que crean riqueza, que invierten en el Ecuador, sino más bien respeto y estímulo. Entonces, este es un segundo elemento importante de la reforma, ¿no? Claro. Aparte de la que usted mencionaba respecto a que quienes tengan inversiones en el sector financiero también puedan invertir en otros sectores. En otros sectores. Eso es importante porque por decreto no se consigue pues que alguien venga a invertir o no se vuelve atractivo un país porque alguien decreta, ¿no? Mediante un decreto voy a pedir esto, es como pedir felicidad vía decreto ejecutivo. Asambleísta, agradecerle, enviarle un fuerte abrazo, buena jornada de miércoles, buen inicio de diciembre. Muchísimas gracias. A ustedes igualmente. 8 de la mañana con 50.